¿Ustedes qué hacen? En Radio Caput hemos presentado Hegemonía de la Demencia. Actores Oscar Naya y Felipe Fopiano. Idea general y guión Fabián Mettler. Producción y coordinación general Juan Martín Ramos Padilla. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompela! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Si lo decimos directamente sabemos que existe, pero en general los hábitos de nosotros como espectadores y la tendencia narrativa del cine, que no es todo el cine, se van a dar cuenta en gran medida de que hablamos en la charla de hoy, más allá de que siempre hacemos hincapié en esta cuestión. El espacio en el cine es poco tenido en cuenta a la hora de concientizarnos en el momento que estamos viendo algo que podemos denominar muy someramente dentro de la línea de un relato como una historia. Porque pensamos más en lo nuclear de eso, en los personajes, en los conflictos, en la causa-efecto, lo llamemos así o no, en todo lo que está ahí aprontándose como pregnante, como algo que hace figura, y el contexto, el marco, el lugar, lo que llamamos en principio, cuando el plano abre y se dedica más que nada a eso, el plano general, queda relegado en relación a la atención general que le podemos dispensar. Pero es fundamental para construir una película que se piense mínimamente como un relato. Hay películas que se ocupan nada más que del espacio y no hay personajes, como en Nine o Ten de Abbas Kiarostami. Hay muchos trabajos y pensamientos formales en imágenes a través del cine. El cine se dedica a pensar el espacio, así como los venían pensando las artes previas al cine. Yendo directamente al punto, hoy nos vamos a ocupar directamente con la excusa de un interesantísimo curso que se abre en unos días, de el espacio en el cine, y vamos a pensar también diferentes alternativas con películas, con un par de películas que vamos a trabajar en el marco de la charla que ya tuvimos y que está grabada con una gran invitada que presentamos. Así que le voy a pedir al señor Martín Loza, al cual aprovecho para saludarlo en el marco de la presentación del programa mismo, para Periferias del Cine. Pensamiento no es reflexión. Con el pensamiento adviene lo nuevo, lo intempestivo, el azar. Periferias del cine. Pensamiento y cine, en ese orden. En grandes momentos del cine, el pensamiento entra por la ventana. Lateral. Periférico. Periferias del cine. En Caput.
Ya sé, Martín Loza, que me dijiste aire, ya sé que está en aire, pero yo estoy disfrutando el éter, ¿no me dejás? Mike Davis es más importante que Luis Frank, y que Martín Loza, y que Juan Martín Ramos Padilla, y que todo Caput. A ver si nos entendemos, ¿sí? ¿Cómo les va a las y les oyentes? ¿Cómo andan? Esto es Periferias del Cine, mi nombre es Luis Frank. Estamos acá pensando, como decíamos, el espacio en cine. Vamos a hablar de un interesantísimo curso, como dije, que arranca en unos días, que se dedica a pensar sobre todo para quien esté pensando en su propia producción, el espacio en el cine, con una persona muy experimentada, ¿sí? Que se dedica especialmente a la producción de cine, es productora audiovisual. Vamos a ampliar un poquitito en un rato algunos de los trabajos alguna de las producciones en donde incursionó, pero para ser expeditivos le voy a pidiendo a Martín que tenga en punta este audio primero que tuvimos con la productora audiovisual Bárbara San Pietro, que ya aprovecho para presentar acá. Vamos a ir hablando de este curso, vamos a enfatizarlo luego y vamos a ampliar un poco cuál es su currículum. Acá traemos personas con currículum y personas con prontuario. Todas son interesantes, ¿sí? Así que vamos con la charla. Vale. Bueno, Bárbara, muchísimas gracias por acceder a la charla. Vos sabés que me interesó muchísimo este curso tuyo que empieza ahora el 7 de junio, que es online, ¿sí? Por Meet. Es online, sí, tiene 5 clases teóricas online, después tenemos un scouting para ver todas las cosas teóricas in situ, ahí en una locación, porque hay cosas que no las podés explicar por Zoom, digamos, Por supuesto. como por ejemplo, cómo hacer un estudio de luz, cómo ver el recorrido del sol en una locación, bueno, logística, cómo estacionarías todo el parking de una película, dónde iría el generador, ese tipo de cosas que son cosas que necesitas estar en la locación para verlo. Y bueno, ese es un día de... Y después la última clase también es una charla con un director de arte, que va a venir Rodolfo Pagliere, que es muy amigo mío, muy capo como director de arte, y va a dar una charla sobre, digamos, más cuestiones estéticas o relacionado con el trabajo del director de arte sobre el pedido de las locaciones, ¿no? Ah, qué interesante. Sí, sí. Ya que dijiste locaciones, vamos a mencionar el curso, se llama Locaciones Cinematográficas, la construcción del relato a través de los espacios. Exactamente. Cuando vos pones este título y este subtítulo, a mí me viene ya la imagen de varios programas enteros, como para desarrollar el tema. ¿Por qué? Porque de algún modo lo que podemos decir es que el cine fue concebido ya de movida a partir de los espacios, de un concepto de espacio. ¿Sí? Sí, el cine en estudios, digamos, el primer cine. Sí, pero el Tuvo primer cine, por más que no se piense desde esos exteriores, a sí mismo, desde ese lugar, ya hay una idea de espacio que rondaba en la mente de esa burguesía, digamos, ¿sí? O sea, de sí, apropiación del espacio, sobre todo. Esa es la sí, cuestión. ¿Sí? Y eso es interesante, porque eso te dispara hacia todo el cine, inclusive hacia muchos aspectos de las vanguardias y del cine experimental, ¿sí? El cine no narrativo. ¿Mm? pero además una cosa que es interesante, que por ahí no conocés la historia, pero es interesante cuando estudias la historia del cine, porque el tema del lenguaje cinematográfico estuvo relacionado con el espacio. Y fíjate porque, digamos, la instalación del lenguaje cinematográfico, es decir, el cine como arte en sí mismo, está relacionado con el tema de los espacios porque el cine empieza como teatro filmado. Exacto. Cámara fija, un escenario a determinada distancia, donde no se nota la puntada, digamos, y los actores entraban y salían de cámara, y eso era, digamos, el cine. O sea, más allá de las
las primeras dos peliculitas de los hermanos Lumière, que fueron la salida de la fábrica y la llegada del tren, que eran, de alguna manera era una demostración científica eso, más que cine, digamos, ¿no? Era, miren, las imágenes en movimiento son posibles, ¿no? Claro. Aparte de la fotografía. Después, hacia la década del 10, aparece el teatro filmado como posibilidad de que sea transportable, ¿no? La obra de teatro. Y ese teatro filmado, en realidad, a alguien se le ocurre en un momento desprenderse de los trípodes, entrar al decorado, y ese entrar al decorado que tuvo que ver con algo, digamos, como una necesidad digamos, de escribir lo que se estaba contando, ¿no? Yo digo que la cámara es como la lapicera para un poeta, pero digamos, es como ese acercamiento provoca que desaparezca la credibilidad y la verosimilitud, que son dos cosas fundamentales para que el espectador se mantenga conectado, Mm. porque se veía el cartón pintado. Entonces, al verse el cartón pintado y al verse el maquillaje exagerado de los actores y la gestualidad exagerada de los actores, porque era teatro, digamos, pero sobre todo el tema del cartón pintado era lo que, digamos, de alguna manera te sacaba de la, de la realidad dramática que estaba sucediendo. Entonces, obviamente ahí deciden los estudios armar el departamento de arte para que esos decorados mejoren y que sean más realistas y que no, digamos, no sean cartón pintado. Mm. Y a partir de eso, digamos, empieza el departamento de arte a ser tan importante casi como la productora que lo contenía, digamos, ¿no? De hecho, Podríamos después, decir, podríamos decir, Bárbara, que si pensamos en el concepto de departamento de arte, o sea, en esos comienzos, ¿no? En cuanto el cine se empezó a pensar mucho más desde la lógica del espectáculo y narrativamente, ¿sí? O sea, digamos, con la flechita hacia adelante y no con el cuadro en forma autárquica, tanto lo que podemos pensar es que o sea, esto que razonamos siempre en este espacio, ¿no? Nos ocupamos de los aspectos teóricos, que es que el arte estuvo, o sea, el arte en cine estuvo predominantemente vinculado a la idea de realismo, entre comillas, con todos los problemas que tiene este término, ¿no? Cinematográfico, relegando otros aspectos, ¿no? Otras posibilidades, ¿no? No que estas otras posibilidades no estuvieran, pero que estuvo como base troncal en general, como modo dominante, ¿sí? El MRI, toda la impronta realista, ¿no? Del cómo si esto estuviese ocurriendo, a pesar de que sabemos, hay un contrato de que no está ocurriendo, ¿no? Bueno, estas cuestiones, ¿no? Los dos contratos. bueno, vos lo debés conocer, hay un libro de André Bazin que se llama ¿Qué es que le cinema o qué es el cine? Sí, Que habla de la ilusión de presencia como exacto. digamos, como un hecho fundamental para que el espectador conecte con la película y yo siempre que hablo en mis cursos con los alumnos les digo, nadie se ríe a carcajadas, ni llora desconsoladamente, ni se asusta y se tapa los ojos con un libro, con una foto, con una pintura, digamos, eso solamente ocurre con el cine. Eso es la ilusión de presencia, la idea de no estar en tu propio espacio y tiempo, sino en la de los personajes que están en la pantalla. Eso implica un montón de cosas, implica un nivel de realismo. También hay digamos, una verosimilitud para la ficción, porque entonces Tim Burton, digamos, el mundo de Tim Burton no sería un mundo posible para el espectador y en realidad, digamos, una vez que empieza una película, vos entras en un código visual. Ese código visual, eh, decís, bueno, empezás a jugar con el director y decís, bueno, ok, te voy a contar una historia que ocurre acá. Bueno, está bien, y yo me la voy a creer durante el tiempo que dure la película.
¿no? Ese es el pacto. Hay un pacto. Ese espacio visual puede ser realista o puede no ser realista para nada, pero digamos, Truman Show es una película donde, digamos, juega con eso, ¿no? El espacio que parece real pero que no lo es. Es muy angustiante esa escena donde llega al fin del mar, donde hay un cielo que es un decorado, ¿no? O sea, y realmente eso, digamos, puede ocurrir ahora, que hay como una elaboración y un crecimiento, pero en las primeras épocas había una persecución del realismo, digamos, en las primeras épocas del cine, porque era la manera de que fue el primer recorrido, es el primer recorrido, digamos, ¿no? Es como, bueno, vamos a perseguir una identificación con el espectador, porque si no, la relación entre pantalla y espectador no es posible, sino que, digamos, vamos a perseguir eso. Después, una vez que eso está instalado, se juega con eso. Lo mismo pasó con el sonido, Luis. En 1927, con el cantante de jazz, todas las películas empezaron a hacer comedias musicales porque estaban enloquecidos con el sonido. Pero bueno, después eso se convirtió en otra cosa. Digo, Sí, hay como una persecución a ver, como de la mejoría de eso que se descubre. El cine tiene como evoluciones tecnológicas que se instalan muy torpemente y después se pulen y se empieza a jugar con eso y con el lenguaje y con eso y eso ujú. termina en algo muy sofisticado, digamos, ¿no? Hay una cuestión, voy a tomar un término que vos mencionás que es sensacional para pensar estas cuestiones, que es la cuestión del pulido. Cuando uno dice que se va puliendo algo, es porque no se va haciendo cargo, digo, no, siendo un poco el abogado del diablo de la cuestión, de las ansias posibles, ¿se entiende? De los agujeros que otros autores sí trabajan, los no realistas. Estoy pensando en Resné, qué sé yo, en Kluge y otros autores, ¿no? Entonces digo, en Ujú. el cine experimental mismo, pero digo, abriendo el juego, sí, pensando en el cine corriendo, no corriéndonos, pero integrando la búsqueda de verosimilitud realista a otros verosímiles posibles, ¿sí? Porque hay quienes confunden verosímil con verosímil realista, como si fuera el único verosímil posible, ¿sí? Hay que hacer esta No, aclaración. O sea, la por eso aclaro sistematicidad, claro. verosímil para la ficción. Exacto. Exacto. Para eso que estás transmitiendo ahí, porque un documental de algún modo también trabaja cierto andamiaje que tiene que ver con un contrato ficcional, por más que estés viendo un documental. ¿Sí? Ese Sí, contrato también es ficcional en gran medida. En sí. tanto vos seguís, sea un camino de algo que te están anoticiando supuestamente, o te están trabajando imágenes para que vos te anoticies de eso o lo que sea, pero hay un recorrido que se le propone al espectador que de algún modo tiene mucho de relato, ¿sí? En general. No siempre, pero que yo, Kluge interviene en la cuestión del material, y Herzog también, del material documental y plantean documentales apócrifos. Hay muchos trabajos que se pueden hacer con esto. Esto de Sí. la cámara como lapicera que mencionabas, que es muy interesante, ¿no? Porque después de eso lo toma la Nouvelle Vague, ¿no? Como concepto, ¿no? La cámara, la Eso se cámara lo robé a al- un reportaje que le hicieron a Wong Kar-wai. Hay un libro de Loren Tirard que se llama Mm. Nociones de Cine, Sí, Lecciones de Cine. sí, Nociones de Cine se llama un curso mío, perdón. va bueno. Lecciones de Cine, el de Loren Tirard, Wong Kar-wai dice algo así, que como el poeta agarra la lapicera, el cineasta agarra la cámara. Dice eso. Bien, No es bien. mío, no es mío, no es mío. No, no, pero no importa. Pero mira, esto lo mencioné en varios programas, ¿no? Pero es así. Me acuerdo de Raúl Serrano, mi profesor de teatro, decía, el robo en arte, ¿no? Siempre está permitido siempre y cuando esté seguido de asesinato. Uno le da la propia impronta a eso. ¿Sí? Ay, Están para ser usados los conceptos en las artes en general, así que este, la cámara, ¿quién pensó? Alexander Astruc escribió el texto sobre la cámara lápiz. No me acordaba el nombre, ahora me acordé. Bueno,
Yendo concretamente con este pequeño prólogo que tenemos, es para aprovechar todas las producciones en las que participaste, ¿sí? Para aprovechar. Hoy cuando empezamos a arreglar esta charla, hablaste de una muy emblemática que se dio muchísimo. Una de las primeras cosas que me mencionaste fue tu trabajo en la película Un oso rojo de Caetano. ¿Cómo fue concebido el espacio ahí en ese conurbano, ¿no? ¿Cómo se pensó ese conurbano desde el espacio e inclusive desde los interiores? Mira, antes de empezar el trabajo bueno, la productora Lita Stantic tiene una manera de trabajar que para mí es la ideal, que es que en el desarrollo del proyecto ella ya busca el elenco principal, o sea, el elenco protagonista, digamos, y también busca las locaciones protagónicas dentro de lo posible, porque después eso te puede parar una preproducción. Por ahí te estoy hablando en japonés a vos, pero No, para desarrollo nada. de proyecto, ¿Entiende? preproducción, bueno, las etapas de la producción, ¿no? O sea, El desarrollo, tenemos al grupo de oyentes en donde, digamos, nada, evidentemente siempre hay que aclarar algunos bueno, términos. para aclararle a los oyentes, el desarrollo de Perdón. proyecto es una etapa que no tiene tiempo, que simplemente se trata de asegurarse la factibilidad de la película, que quiere decir asegurarte que la película la vas a poder empezar y terminar. Esa es la etapa de desarrollo del proyecto. La preproducción es la preparación del rodaje. Entonces, como las locaciones marcan mucho el diseño de producción y el presupuesto, ella siempre buscaba las locaciones en el desarrollo del proyecto y me llama para hacer un oso rojo. Bueno, reunión con Caetano, con el Chango, primero, porque después al Chango lo reemplazó otro director de fotografía, pero hubo varias reuniones. Y en realidad, bueno, el concepto del director era filmar una historia de amor, como vos bien dijiste, un western urbano, Western urbano. en el conurbano bonaerense. Él había pensado primero en Echeverría, un lugar que era muy peligroso, era muy difícil llegar, etcétera, y nosotros teníamos que lograr, digamos, trasladar ese concepto estético a algún lugar que logísticamente además fuera posible. Bueno, empezamos a buscar, eh, obviamente había como un trabajito previo donde habían logrado un lugar que era muy parecido a lo que quería Adrián Caetano, digamos, Mm, que era Hudson. eh, sí. y, y bueno, y Hudson además tenía algo muy interesante, porque, digamos, las locaciones no solamente tienen que contar la historia y ser coherentes, darle una integración visual a la historia, a la película, sino que además tienen que ser posibles económicamente, ser posibles logísticamente, ser posibles en términos de plazos. Viste, vos de pronto, qué sé yo, en Herencia, cuando yo empecé a buscar ese restaurante, lo necesitábamos toda la película. Herencia de Además Paula necesitábamos Hernández. Herencia de Paula Hernández, exacto, perdón. Eh, Lo aclaramos. Cuando empiezo a buscar ese restaurante, bueno, era un lugar, yo dije un lugar vacío tiene que ser, porque lo necesitábamos como 3 meses para hacer el armado, el rodaje y el desarme, y además para usarlo como cobertura en la película. Mm, Eso implica, digamos, tener una disponibilidad total del lugar. Si vive gente o si se usa para algo o si tiene, digamos, algún movimiento comercial durante el día, no sirve. Y en Caetano, la película de Caetano Un oso rojo, había que buscar como, digamos, una coherencia estética en general, digamos. La escuela, el bar, la casa, las calles, el bar del final, donde se arma el tiroteo en Un oso rojo, todo eso tenía que dar la sensación de que pertenecía al mismo lugar, por más que fuera en diferentes barrios. Y fue en diferentes barrios.
De todas maneras, yo cuando llego al lugar que más o menos teníamos elegido, que era Hudson, traté de rastrillar todo Hudson para ver si era posible encontrar todas las locaciones ahí. También puede pasar que te encontrás con un lugar en el mismo barrio que se despega estéticamente del resto de los lugares, ¿no? Por ejemplo, un locutorio que era necesario en la película. Entonces, bueno, eso fue, digamos, un trabajo de mucho tiempo. Otro de los factores muy importantes en esa película fue que se hizo durante el Corralito. La realidad es que apareció el Corralito en la preproducción. Nosotros no teníamos manera de tener plata en efectivo. Entonces la productora nos llevó al banco a todos a que nos sacáramos 4 cajas de ahorro cada uno en diferentes bancos para poder sacar 250 pesos cada uno. ¿Por qué? Porque la gente que tenía, digamos, la gente del barrio de Hudson no estaba bancarizada, con lo cual vos no podías hacerle un cheque, ni podías hacerle un depósito en una cuenta, le tenías que Claro, pagar en efectivo. claro. Todas las locaciones eran en efectivo, o sea, todo eso tiene que cumplir una locación. Y además sortear un conflicto como fue el Corralito en esa época. Entonces, eh, era ir y negociar y ver y cuánto y cómo te lo pago y te lo pago en tantas cuotas y así. Cuando empezamos a armar tanto dinero, cuando empezamos a filmar tanto dinero, cuando desarmamos tanto dinero, te dejo este mueble que te gusta a cambio de, qué sé yo, 2 días de desarme. No sé, digo, empezamos a hacer toda una negociación china porque no había efectivo. Mm. Entonces me pasé meses, meses no, me pasé, qué sé yo, como un mes y medio ahí dando vueltas por el barrio y lo que te conté hoy en nuestra charla, que es que, bueno, los vecinos me esperaban. Llegábamos a la mañana con mi asistente en un auto, llegábamos a la casa que era de Soledad Villamil y Luis Machín, que eran una pareja divina que nos esperaba con el desayuno, chipá, mate, eh, torta frita. Después íbamos al bar de un tipo que tenía un bar de mala muerte, que era el bar donde se pelean. Ah, sí. Eh, bueno, y ahí nos esperaba con un plato de comida, un almuerzo, cerveza. Quería dar cerveza siempre y yo no quería tomar cerveza porque tenía que trabajar y él no lo entendía y traía la Claro, cerveza a la claro. mesa. Bueno, después iba a la escuela, las maestras, Mm. chochas y que vamos a hacer una donación y bueno, se encontró casi todo en un barrio, salvo el bar del final que era en La Boca, pero tenía coherencia visual. Eso es lo Claro. importante. ¿El bar del final es en La Boca? Es en La Boca, ¿Qué bares? Suárez y Caboto. Suárez. ¿Pero sigue existiendo? Suárez y Caboto. Suárez y Caboto. Y después la remisería también era en Hudson. Ajá, ajá, mira. En Hudson teníamos casi todo. Mm. Ahora, te hago una pregunta, Bárbara, más allá de estas cuestiones que hacen a el proceso de producción, ¿no? Del material y de cómo se fue desenvolviendo la cuestión y todo lo que, todo el tener en cuenta el factor económico, ¿no? Para crear el verosímil del espacio. ¿Cómo fue el pensamiento en relación al espacio? ¿Cómo fue concebida la idea de ese espacio? ¿Cómo se fueron pergeñando las ideas? Pues supongo que vos tenés una idea madre en relación al espacio y después eso se va modificando y o enriqueciendo, ¿sí? ¿Cómo Bueno, fue esto? Más desde en los aspectos realidad, de la cuestión formal, ¿no? Te lo pregunto. sí, sí, desde la cuestión formal. Mirá, en realidad hay un guión. Mm, eh, Obviamente el guión pide cosas. mm, El guión te pide lugares, mm, te pide personajes, te pide objetos, te pide utilería, te pide cosas. Eh, Eso tiene que estar. Digo, es
donde suceden las escenas tiene que estar. Es el qué vamos a contar, ¿no? Y dónde lo vamos a contar. Y después viene el cómo lo vamos a contar. Ahí. El cómo lo vamos a contar tiene que ver con el director, con los lentes que va a usar, con el despliegue que va a hacer en los lugares, pero también está, digamos, la visión del director de arte. Mira, pasó una cosa muy importante, para mí fue muy importante, que estaba haciendo las locaciones, que fue que Coca Oderigo, la directora de arte de la película, trajo un libro de Nan Goldin, que se llama La balada de la dependencia sexual, Ajá. que eran unas fotos terribles de parejas en lugares, parejas que por ahí eran, digamos, tal como el título lo dice, se llamaba La balada de la dependencia sexual, pero por ahí eran adictos, yonkis, ¿viste? O sea, como que se veían espacios muy deteriorados y con una estética muy... buscaría la palabra exacta para decirlo, pero era no era una estética, bueno, era algo como, digamos, eran lugares que podían estar en el conurbano, pero eran decadentes, eran muy, esa es la palabra, eran decadentes. Si bien la película no buscaba que los personajes estuvieran en lugares decadentes para nada, era como gente con determinada clase social, más bien baja, pero con una dignidad, ¿viste? Digamos, había como una cosa muy, como en todas las películas de Caetano, donde se juega mucho con el tema de la ética de los personajes y que a pesar de que no están, digamos, en una buena situación económica, con una buena educación, que tienen una ética propia y la juegan, ¿no? Digamos, partir de un concepto así es muy importante, por más que no sea exactamente lo que se busque. Y ahí está la sensibilidad de las personas que trabajan en la película. Que no sea una sensibilidad que le permita solamente resolver lo literal, ¿no? O sea, había en esta búsqueda de Coca Oderigo, había algo que tenía que ver más con la pared que no estaba recién pintada, con las sábanas que no estaban nuevas, con los muebles que por ahí tenían una pata rota, pero no con una adicción como en las fotos de Nan Goldin, ¿no? Claro, O como una cosa decadente. claro. Entonces, hay que encontrarle el punto estético. Es Sí, lo sí. primero que Bueno, haces en el proceso. el tema es que tenés tantos puntos estéticos como directores de arte o gente que esté pensando el espacio exista, ¿no? Entonces, ¿qué es el punto estético? Seguro, Esa es la seguro, cuestión, esa es la cuestión. seguro. En este sentido, yo te tendría que hacer una distinción, si me permitís, con eh, tu trabajo en La Mujer sin Cabeza. Me permito hacer un puente ya, que es algo, yo creo, radicalmente distinto de lo que estamos hablando, ¿no? Contame un poco eso. Nos quedan unos 6 minutos para que nos cuentes eso en este bloque. En este bloque. La Mujer sin Cabeza fue un trabajo más de diseño de producción y presupuesto, porque la película Lucrecia la terminó haciendo en otra productora. En ese momento no la hizo con Lita Stantic, se fue a hacerla con otra productora, pero habíamos hecho todo el scouting prácticamente en Salta. Las películas de Lucrecia ocurren en Salta, la Sí, mayoría, sí. salvo Sama, que se filmó creo que en Formosa, pero Ujú. digamos, las historias de Lucrecia son historias de familias de salteñas. Y bueno, y fui a Salta, La Mujer sin Cabeza es una película que yo la catalogaría de suspenso psicológico, digamos. Es una película que tiene cosas policiales, que tiene cosas de thriller, que tiene cosas muy fuertes,
eh, y que había que encontrar ese misterio, esa especie de irrealidad que vive, por eso se llama La mujer sin cabeza también, ¿no? O sea, Claro. digamos, en el título de las películas está todo. Sí, sí, sí. No, pero claramente, sí, si vos la querés, digamos, encuadrar en algo, en una denominación similar a género, podría ser este que decís, yo abriría más el juego, ¿no? Porque para mí tiene que ver con procesos mentales, ¿sí? De ahí el Sí, descabezamiento metafórico de esta burguesa sí, que hay hace como marionetas. exactamente, hay como una especie o voluntario Mm. también, como un descabezamiento voluntario, ¿no? Sí, Que termina siendo, en realidad la familia le desenrosca la cabeza y se la saca para meterse ellos a accionar y salvarla de ir en cana. sí, Eh, sí. realizan un acto corrupto, pero en realidad toda esa especie de nube donde se mete la protagonista a mirar la realidad después del accidente, Sí. es algo que había que encontrar, es algo que había que encontrar. Hay Entonces, obviamente, una dimensión de extrañamiento trasladada al espacio, ¿no? El vínculo de la protagonista con los exactamente, espacios. exactamente, Tanto el exterior como, por ejemplo, un espacio extraordinario es el espacio del hospital público. El vínculo de la protagonista con el espacio del hospital público es extraordinario. es extraordinario, porque es la realidad contundente el hospital Eh, público. Y eh, ella está como flotando, está como en como una flotando. cosa como de... eh, yo la sensación que tuve cuando leí el guión, y esto se lo dije a Lita, esto es un peliculón. Esta es la mejor película de Lucrecia, Lo dije es, yo. lo es. Eh, Es un peliculón. porque en realidad hay algo que sucede ahí que, digamos, a mí el policial me encanta. Eh, esto de que cae un chico, ella atropella y lo que ve es un perro, No se ¿no? sabe qué es, en realidad, eso que No se atropella. sabe qué, pero en realidad la película empieza, yo tengo incluso el guión, la película empieza con unos chicos que corren Sí, empieza con un así. perro Sí. y después pasamos, en el guión están en una pileta, después se filmó en otoño y no hicieron la escena de la pileta, la hicieron como en un estacionamiento, Mm. pero en realidad vos te quedás pensando, ¿para qué me mostró estos chicos corriendo con un perro por este lugar? Y aparece ella con el auto yendo a una velocidad determinada por la ruta que bordea ese lugar, que es una sequía, Escuchando música, escuchando música. escuchando música. La sequía es común en Salta, son lugares que van del río al dique, que tienen determinado tamaño y que sirven para regar los campos, ¿sí? Mm, En clima mm, seco. Esa mm. sequía tenía que ser lo suficientemente profunda para que ella no viera al chico que había caído al fondo de la sequía, pero bueno, las discusiones, y esto te lo voy a dejar para que si querés abras otro Zoom, las Dale. discusiones eran, ¿ella no lo ve o no lo quiere ver? Esas eran las discusiones. Ah, las discusiones y La muy realidad bien. mental, la realidad mental de la protagonista es que no lo vio y que realmente no se dio cuenta que atropelló a un chico. Y yo que soy más mala, decía, no, no lo quiere ver, Por se eso es quiere una ir a la... exploración, esa discusión misma es una exploración en el inconsciente de ella, porque es una batalla que se dirime en el inconsciente de la protagonista. Es que, a ver, la realidad, la diégesis, la realidad diegética, sale de la mente de la protagonista en esa Totalmente, película, como la totalmente, realidad diegética en Un oso rojo sale de la situación social de los personajes. Acá totalmente. sale o sea, es lo que mira la protagonista, es lo que ve la protagonista, es lo que quiere ver la protagonista. Entonces la discusión era, ¿no lo quiere ver o no lo vio? ¿Cómo nos deleitamos con
las palabras de Bárbara Lucía Sampietro, y digo el segundo nombre que no se dice nunca, pues la verdad que, digo, es bueno escuchar a gente que está en la cancha, ¿sí? En el terreno de la praxis, ¿sí? En el otro lado. Vamos a decir que Bárbara Sampietro, el título de ella es realizadora cinematográfica con especialidad en dirección, otorgado por el Centro de Experimentación y Realización Cinematográfica, dependiente del INCA. Aparte cursó estudios actorales en la Escuela Nacional de Arte Dramático y bueno, se formó en otras disciplinas. Vamos a la experiencia profesional un poquito. Profesora titular en el Centro Universitario de Vicente López, en las cátedras Producción 1 y Producción 2, directora de Planeta Audiovisual, instituto privado que dicta talleres grupales e individuales de preparación para el ingreso a ENERC. Profesora titular en el Centro Universitario de Vicente López, cátedras también Producción 1 y 2 de productos audiovisuales. Profesora titular también. Acá, digamos, de algún modo lo repetimos a través de los años, tutoría en rodaje de tesis anuales en la sede ENERC de Cuyo. Dicta cursos de producción de cine en el CIEVIC y en modo privado. Bueno, y en otros lugares también. Algunos de los trabajos que hizo, en donde tuvo mucho que ver, la jefatura de locaciones en la película Amapola de Eugenio Zanetti, también la jefatura de locaciones en la película La Leyenda de Sebastián Pivoto, una película muy, muy linda realmente, Café de los Maestros, ahí fue jefa de producción también en la última etapa, con dirección de Miguel Coan. La que acabamos de mencionar, de Lucrecia Martel, La Mujer Sin Cabeza, ahí se encargó de las locaciones y el presupuesto, la preparación del proyecto. La jefatura de producción de la película de Lucía Cedrón, Cordero de Dios. Estuvo en la jefatura de las locaciones, en la preproducción de La Mano de Dios, de Marco Risi. Un oso rojo, de Adrián Caetano, la jefa de producción. Y para mí lo que es la gran película de Caetano, que acá la dejamos afuera y la vamos a dejar para otro día que charlemos con Bárbara, la película Bolivia, ahí se encargó de la promoción y búsqueda de fondos para el estreno. Bueno, cito películas, Rodrigo la película, La Herencia, Garay Olimpo, enorme película sobre la dictadura cívico-militar, o sea, imagino lo que habrá sido el trabajo sobre las locaciones, esos interiores del campo de concentración, una de las películas más hondas y perceptivas en relación a lo que es el interior del campo de concentración. Se torna irrespirable la película, bien, bien necesaria. Vidas privadas de Fito Páez, Búsqueda de locación, Bajo bandera, Comodines de Jorge Nisco, Sol de otoño de Miñona, El día que Maradona conoció a Gardel, de Pagliere, Negro y absurdo, y bueno, y seguimos. El meritorio de producción de Yo la peor de todas, de María Luisa Benberg. O sea, mucho trabajo, mucha experiencia de Bárbara Sampietro. La verdad que, lo que tenemos que decir es que, en relación a la charla que tuvimos, hay que pensar algunas cosas. Tenemos que reflexionar, fuera de las películas, no en el momento que estamos mirando las películas. Y este programa se propone como eso, de algún modo, cómo abordamos en este caso, en lo que nos compete el tema de hoy, la cuestión del espacio, ¿sí? Entonces pensando en el espacio, ¿qué hacemos con películas que especialmente se ocupan del espacio como tema constitutivo del material? Estuvimos hablando de algunas, ¿no? En donde el espacio es fundamental. Recuerdo, por ejemplo, en La Mujer Sin Cabeza, que mencionábamos, todo el trabajo sobre el plano general en el comienzo previo al accidente entre comillas, ¿sí? El accidente, como lo estuvimos definiendo, ¿sí? En principio podemos decir que es un accidente. Pero también el final, cuando el tipo se va en un oso rojo, ¿sí? Ese plano final es demoledor. Entonces, pensar, ¿sí? Un poco ir con la idea ya de tener en cuenta el espacio cuando estamos mirando una película. No hace falta que lo concienticemos en el momento como una obligación, pero sí antes y después de los materiales. Películas para aprovechar el espacio, una gran película que es Venecia Rojo Shocking,
o No mires, No mires ahora, gran película de Nicolás Roeg. Les pido que si vieron Secretos y Mentiras, si tienen ganas de volver, Secretos y Mentiras de Mike Leigh, a la película, al momento en donde se encuentran la madre y la hija, que es el momento más recordado de la película, ¿sí? El trabajo sobre el interior del bar en un plano fijo, la hondura, la profundidad de campo, lo que se llama, o sea, profundidad de campo, cuando uno ve, divisa, es dado a percibir tanto lo del fondo como lo que está enfrente, ¿sí? Ese gran, enorme trabajo sobre el plano fijo y sobre que da cuenta de la soledad de las dos mujeres, ¿sí? Y una gran película de Herzog, una de las mejores películas de Werner Herzog, Fata Morgana, en donde vemos el desierto de Sahara con la música de Popol Vuh y con el texto de la Biblia maya, que es el Popol Vuh, ¿sí? Recitado. No recitado, sino cadenciosamente dicho, en off, y mediante un traveling que no cesa, que no cesa, que no cesa y que no cesa por el desierto. Eso plantea una percepción que nos da, que nos regala el tiempo como tema, de algún modo. Vamos a mencionar nuevamente el curso de Bárbara San Pietro. El curso se llama Locaciones cinematográficas, la construcción del relato a través de los espacios. Arranca el 7 de junio, o sea, ya en 5 días. Son 5 clases online por Google Meet, y una clase presencial. Será los sábados de 10 a 12. El teléfono les doy. 549 para la zona, 11 2400 3195. Repito el teléfono, 11 2400 3195. Locaciones cinematográficas por Bárbara San Pietro. Dicho esto, vamos a cerrar la charla con ella y te pido, Martín, el último audio, que es bastante cortito, que sería como la despedida, pero nos quedaron algunas cosas por charlar de lo que veníamos hablando de la mujer sin cabeza y aparte presentar el curso nuevamente. Bueno, Bárbara, Bárbara San Pietro. Está bien pronunciado el apellido, ¿no? Está bien, porque a veces uno se San confunde los Pietro, apellidos con que tiene. M. Bien, perfecto. Bueno, ¿algo más que quieras decir del proceso de producción de La Mujer sin Cabeza y cómo fue concibiéndose? Muy interesante esta disquisición que me contabas recién. ¿Pero querés agregar algo más con respecto a este proceso? Sí, vos fijate si realmente te pones a sentir, las palabras tienen mucha importancia cuando uno tiene que realizar un trabajo de búsqueda para una película. No es, digo, te pones a sentir que no es la realidad que la rodea, sino que es la realidad que ve, que ella ve, digamos, ¿no? El punto Entonces de me pasó vista, una cosa. el punto de vista. Sí, pero es, es un punto de vista que en realidad está teniendo una persona a la que le están pasando cosas que tiene que ver eh, con la negación, con la culpa, con, digamos, con el dejarse manipular por la familia. Es una realidad distorsionada, pero tampoco está distorsionada. Entonces, tampoco está tan distorsionada. Y realmente lo que provocaba una ruptura, yo ahí en Salta me di cuenta de eso, ¿no? Porque Lucrecia, por un lado, lo que siempre quiere contar y todas sus películas es la cotidianeidad recalcitrante, ¿viste? Esa cosa de la cotidianeidad recalcitrante, de las sillas arrastrándose alrededor de la pileta, eh, digamos, eh, la madre de la familia en pedo, ¿viste? Estas cosas así que ocurren Y lo en siniestro. las Y familias lo siniestro. y al mismo tiempo un costadito como de crítica de eso, pero también como algo de esto es realmente, digamos, algo que le pasa al espectador cuando ve esas películas que de alguna manera es como un termómetro de su propia vida, ¿no? Es como... Absolutamente, absolutamente. Y lo que tienen estas familias de Salta, que yo entré en un montón de casas buscando la casa de ella, entré en un montón de casas,
Es que tienen esta cosa como, digamos, de familia, eh, de familia con dinero. Bueno, tienen de pronto la mucama, vestida de mucama, ¿no? O sea, todavía tienen estas cosas como... Y, Es una burguesía en y esta co- decadencia. Una burguesía en sí, decadencia. y están a la tarde están todas las primas, los tíos, los chicos, todos alrededor de unas facturas y un mate, y a la mañana está la mucama sola, ¿viste? Es como todo un espectro de cotidianeidad que yo lo quería atrapar en las locaciones, quería que eso se viera, digamos, que de alguna manera entrara en contradicción con lo que ve la protagonista. Entonces me acuerdo que en una llamada de Salta a Buenos Aires con Lucrecia le dije, para mí la sequía, el lugar donde está el cadáver y toda esa ruta que tenía 3 instancias de llenado, ella la atropellaba al pibe cuando estaba vacía, después se llenaba la mitad y después se inundaba el lugar porque el cadáver tapaba digamos, tapaba la circulación del agua. Para mí la sequía es ese lugar apartado donde ocurrió el crimen, digamos, porque ya es un crimen. Una vez que ella decide no parar, es un crimen. Ese lugar tiene que ser como un monstruo que crece solo mientras lo demás sigue ocurriendo. Las primas, los tíos, los chicos, Claro, claro, claro. la inauguración de la veterinaria, la tortuga, la cotidianeidad recalcitrante. Sí, sí, Pero sí. acá ese monstruo que crece, que se llena de agua y de olor posiblemente, ¿no? Entonces hice esa distinción y me acuerdo que una tarde fui con la persona, con mi asistente, también estábamos en Salta, y le digo, mira, quiero venir a verla, no quiero la luz de la mañana, quiero venir a verla a la tarde. Porque aparte ella estaba todo el día en una pileta con las primas y se iba por ese camino a la tarde. Quiero venir a verla a la tarde y me acuerdo que llegué a la tarde y la luz era muy diferente y había toda una plantación de arándanos, que los arándanos se cubren con plástico negro Sí, y era un monstruo eso. claro. Qué Era un bueno. monstruo Qué visual, imagen, qué ¿entendés? imagen, qué imagen. Pero aparte estaba nublado y había niebla, que la niebla era la cabeza de la protagonista, ¿entendés? Mm. Entonces yo saqué tantas fotos ese día porque dije, es esto el concepto. La niebla, la plantación de arándanos que parecían como patas así, que se metían por el terreno, que brillaban un poquito por la humedad, ¿no? Después te voy a mostrar una foto, es tremenda. Y, digamos, y por otro lado, las casas desordenadas con los pibes, los pañales, digo, esto es. Y volví con eso, muy contenta porque sentía que había encontrado como nada, como el concepto de locaciones. Este concepto que quería Lucrecia, que es la realidad que ella ve Sí, o que le quieren hacer ver, ¿no? Y que ella adopta sí. y no la que es, digamos, ¿no? Es Eh, muy interesante el trabajo de locaciones. sí, y da para seguir hablándolo un montón. Bárbara Sí. San Pietro, hablanos de tu curso, tenés 40 segundos. Locaciones cinematográficas, 40 segundos, el curso la construcción empieza. del relato a través de los espacios. Bueno, es un curso que se llama Locaciones Cinematográficas, que es sobre, digamos, el aporte estético, narrativo, dramático de las locaciones en una película, eh, con todas las cosas que hay que tomar en cuenta a la hora de la búsqueda de una locación, digamos, ¿no? Perfecto. Eso, empieza este sábado 7 de junio a las 10 de la mañana por Zoom.
Muy bien, vamos a dar todos los datos ahora fuera de nuestra charla, bien Dale, prolijito, y bueno, te agradezco muchísimo, y bueno, vamos a seguir charlando en otro programa, otro día te tenés que venir, al estudio. dale, lo que quieras. Tengo un montón de cosas para contarte de Bien, cine, un montón. queda hecha la promesa en el éter. Bárbara, muchas gracias. Dale, hasta luego. Bueno, terminó nuestra charla con Bárbara San Pietro. Te agradecemos especialmente, Bárbara. Estuvo fantástico, la verdad que nos enteramos de un montón de cosas y bueno, siempre decimos lo mismo y no me canso de repetirlo. Este programa es un servicio y bueno, el servicio está más que cumplido en relación a que podamos promocionar el pensamiento, en este caso, hacia la idea del espacio, ¿sí? El espacio en cine que puede ser concebido de múltiples formas y desde diferentes concepciones. Así que bueno, para despedirme quería, aparte de recomendar el curso de Bárbara, del cual ya dimos los datos, dije recién en el último videíto, en la última parte de la charla que tuvimos con Bárbara, que lo iba a dar ahora, pero en realidad lo di en el medio, los datos. Ahora lo que voy a hacer es, bueno, una especie de llamado a la oyentada, quien tenga ganas, quien considere importante, para quien considere importante este espacio se mantiene con suscripciones, así que los invito a suscribirse al espacio, a Periferias del Cine. Son muy módicas, económicas, mínimas, así que métanse en el link y nada, si tienen ganas de suscribirse lo hacen por una módica suma mensual y bueno, simplemente eso, ¿sí? Queda agradecerles a todos y a todas, a vos también, Martín Loza. Muchísimas gracias. Y bueno, nos encontraremos la semana que viene con muchísimo más Periferia del Cine que hasta ahora. Miren lo que les digo. Hasta la próxima. En Caput